para el final del programa. El WhatsApp bueno para participar es el 11 32 00 0530. ¿Por dónde vamos ahora, Pablo? Bueno, hoy recién, Carlos, leías la nota de tapa de Página 12 de nuestra compañera Luciana Bertoia, donde se pone de manifiesto algo que veníamos ya todos sospechando, más que sospechando, era evidente el trabajo que se hace de espionaje interno, algo que estaba prohibido expresamente en la Constitución Nacional. Esto arrancó cuando se trató de darle 100 millones de dólares a la CIDE como presupuesto, que después el Congreso lo deshabilitó, pero en el medio esa plata estuvo disponible. Y claramente se usó, porque ahí ves Julia Mengolini, ves el video falso de Macri ante las elecciones porteñas, que influyó muchísimo. Con inteligencia artificial, se usó para el hostigamiento digital de los adversarios del gobierno. Que hay una cosa importante para esto. La ex-CIDE, ahora AFI, Agencia Federal de Inteligencia, no tiene que rendir los gastos ni reportar en qué lo hace, por lo cual el margen para que le pague a periodistas, para que soborne medios de comunicación, para que le pague a personas que activan en las calles contra las que activan en las calles, para enmascarar acciones, etcétera, es muy grande y muy riesgoso. Sí. Tengan en cuenta que 100 millones de dólares es una cantidad de plata muy importante. Si dividimos 100 por 12 meses del año, son 8 millones de dólares por mes, es decir, 2 millones de dólares por semana. ¿Solo para digitales? ¿Solo para soldados digitales? Solo para que la AFI haga lo que quiera. Para que haga lo que quiera, pero claramente este es un gobierno que maneja muy bien para su lado la cuestión de la comunicación digital y cómo se gobierna esta conversación. Pero lo que vamos a hablar hoy es un poquito más amplio, no es solamente este tema. Estamos en línea con Germán Montenegro, que es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UMED, que fue funcionario del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2009 y que escribió un libro llamado Desarme Argentino, la política de defensa entre 1983 y 2023, o sea, en la recuperación de la democracia. Y justamente este libro plantea o se pregunta cómo se hace para trabajar con Fuerzas Armadas que estén vinculadas 100% a la democracia y justamente en disidencia o diferencia con lo que estamos hablando de esta cuestión que es pública y notoria. Germán, ¿qué tal? Pablo, Carlos y Marina, te saludamos en la 530. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pablo, Carlos, ¿cómo andan? Muy bien, Germán. Acá conversando un poco de todas estas cuestiones que se ponen cada vez más en evidencia y que todos sospechábamos, pero que distan muchísimo de, por lo menos lo que te tocó a vos como funcionario, ¿no? Del rol que tenían las fuerzas de seguridad, por lo menos en el periodo 2003-2015. Y la diferencia hoy, ¿cómo se puede recuperar esta conversación y cómo se puede trabajar para unas Fuerzas Armadas que sean más ligadas a la democracia y no a los oscuros pasillos de las dictaduras o de los gobiernos de derecha? Bueno, mira, Pablo, este gobierno, como en general los gobiernos de derecha, bordean el límite de la institucionalidad en materia de defensa y en materia de seguridad interior. Digo, más allá del horizonte un poco oscuro, ¿no?, que se nos pinta en función de las cosas que estamos viendo, nosotros tenemos que tener claro, y ahí te pongo ahí una puntita de optimismo, nosotros tenemos en la República Argentina un marco legal que son la democracia, establecido por la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, contra el cual esta administración, Macri también, intentaron arremeter, que establece claramente qué hacen las Fuerzas Armadas y qué hacen las Fuerzas de Seguridad. O sea, discrimina perfectamente lo que es seguridad interna, que hacen las policías, de la defensa nacional, que es enfrentar agresiones de orden externo, protagonizadas por actores militares. A eso se dedican las Fuerzas Armadas. Pese a los intentos de modificación de este sistema que fue construido por la democracia entre el año 88 y el año 92, con el aval de todos los partidos políticos con representación legislativa en esos momentos, decía, pese a todo, este sistema no ha sido roto, por lo menos todavía. Todavía. Digo, y te digo más, y te menciono con relación a las Fuerzas Armadas, después te quiero hablar un poquito más de las otras. Sí. A principios de este año hubo un intento de una presentación en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Nación, por parte del gobierno, para modificar la Ley de Seguridad Interior. Exacto. En esa ley
en la Ley de Seguridad Interior se regula la utilización de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. O sea, no es que esté prohibida, ¿no? Está muy regulada para casos excepcionales y esos casos están muy bien determinados, ¿no? Como tema de terrorismo, por ejemplo. No, mirá, básicamente son 3 cuestiones. Uno es el apoyo a la fuerza de seguridad cuando lo necesiten. El otro tiene que ver con una situación de superación general de la situación de seguridad, con lo cual se llama estado de sitio, está establecido en la ley, y ahí se establece un comando militar, pero eso está reglamentado por esta norma, ¿no? Es constitucional. Y después está el caso de la posibilidad de un ataque armado contra una unidad militar, en donde se autoriza a los militares, naturalmente, a defenderse. Claro. Esas son las 3 opciones que están reguladas. Digo, este esquema, pese a todo, y te decía a principio de año, el ministro Petri envió al Congreso con bombo y platillos una propuesta para modificar esta norma y permitir que a las Fuerzas Armadas intervengan como policías. Claro. Bueno, esto rebotó. Hoy está todavía durmiendo el sueño de los inocentes en las pensiones respectivas, ¿no? Porque no pasa. Digo, hay todavía, por suerte, un reflejo, incluso algunos partidos que están coqueteando con la derecha y con los modelos liberales y neoliberales y libertarios, liberales, que todavía reaccionan positivamente y democráticamente en este aspecto. Así que yo te señalaría un mínimo optimismo en este aspecto, ¿no? Está bien que me digas algo de optimismo, porque no suelo estar muy optimista últimamente. Yo tampoco. Germán, y vos, digamos, te preguntás acá en el libro qué modelo de Fuerzas Armadas están dispuestas, la forma de ponerlo me parece interesante, están dispuestas a sostener la sociedad y la política. O sea, ¿qué forma están dispuestas a sostener? ¿Qué es lo que, a qué respuesta llegás, si es que llegas a una respuesta o simplemente queda elaborado en una cuestión, un cuestionamiento? Mira, yo creo que la democracia tomó muchas decisiones positivas con relación a las Fuerzas Armadas, desde el 83 para acá. Se estableció un Ministerio de Defensa fuerte, se discriminó la acción en seguridad interna y defensa nacional, se prohibió a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia externa, está prohibido desde el año 88, inteligencia política, ¿no es cierto?, explícitamente. Digo, se hicieron muchos avances. Ahora, hay y en otros aspectos también, ¿no es cierto? La cuestión de la política de memoria, verdad y justicia, que es una política de derechos humanos, bueno, creo que tuvo incidencia sobre un comportamiento previo de las Fuerzas Armadas. Esto, ahora, lo que nosotros, con mi compañero, colega Sergio Eita, que es el coautor del libro, sí, el coautor, colega y compañero, especialista en cuestiones presupuestarias, lo que nosotros ponemos manifiesto ahí es que lo que la democracia no hizo, y esa es la deuda que tenemos, con una mirada crítica y reflexiva, incluso respecto a nuestras propias gestiones, es definir, bueno, qué modelo y qué organización militar requiere la democracia. Porque, esto te lo digo, se lo digo, nosotros seguimos preservando una organización, una estructura organizativa y un despliegue que es el mismo del año 83. Lo que pasa es que está prácticamente vacío, porque para sostenerlo vos necesitas 5 veces el presupuesto de defensa que se asigna hoy a la defensa. ¿No? Entiendo. Perdón, que no sé si te corté la idea, perdón. Sí. No, te quería preguntar. Sí, decime. Por el, digamos, el ministro Petri, ¿cuál es tu análisis de su año y medio al frente del ministerio, en donde se lo ha visto comprar, digamos, tecnología obsoleta, pagando carísimo? ¿Qué análisis puede hacer, digamos, teniendo conocimiento por haber estado, digamos, trabajando en el ministerio en otro momento? Mira, es la típica agenda de la derecha. La han tenido todos. Petri por ahí es un poco más crecense la cosa, ¿no? Pero es intentar llevar a las Fuerzas Armadas, por un lado, acercarla lo más posible a las tareas de seguridad interna, intentando forzar el rompimiento de esta ley. Segundo, mantenerlas con un presupuesto ultra exiguo. ¿Por qué? Si bien por un lado están comprando algunos equipamientos militares, famosos aviones F-16 que le compraron hace poco a Estados Unidos,
el presupuesto de defensa es bajísimo con relación al tamaño que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? El 90% del presupuesto de defensa se va en gastos de salario. El 90%. Sí, no existe el presupuesto. Todo lo que es funcionamiento es ínfimo. Con lo cual vos tenés una estructura que no funciona en la práctica, y a la cual estos tipos le están metiendo equipamiento que no va a funcionar tampoco. Están comprando cosas que, te digo, en 2 o 3 años tomo un café y vemos que está funcionando lo que compramos. Y tercera pata es el alineamiento irrestricto con Estados Unidos. Claro. ¿No? En un mundo que se ha vuelto bastante más complejo, que no es de los 90, que por ahí uno podría hasta plantear, hay una sola superpotencia, hoy no. Es multipolar y tiene una complejidad distinta, claramente, con China, con los BRICS. Es distinto el mapa de la geopolítica, claramente. Totalmente. Y esto nos lleva a alinearnos en forma muy fuerte con Estados Unidos, y aparte nos llevan a pensar, a participar o a discutir la posibilidad de participar en conflictos que tienen que ver con las pujas de esas potencias entre ellos, ¿no? Claro, sí, está clarísimo el alineamiento también te hace ganar enemigos que quizás no son comprados. Germán, tenemos que ir cerrando, te agradecemos un montón, recomendamos la lectura de Desarme Argentino, la política de defensa entre 1983 y 2023, ¿se puede conseguir en librería, se puede bajar digitalmente? ¿Cómo podemos acceder a esta publicación? Sí, en Teseo. Editorial Teseo está digital el libro, le hicimos algunas impresiones, pero pocas, porque vi que la motosierra pasó por la billetera de mía y la de Sergio, entonces hicimos pocas impresiones, pero está digitalmente en la web de Teseo, que es una muy buena editorial de libros académicos, y ahí está. Recomendamos esa lectura y te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias, muchos saludos. Saludos, Germán. Bien, como hoy es miércoles, ya comenzó el ballet de hostilidades de las fuerzas